Qué lindo verlos en esta mañana. Gracias por el privilegio enorme de poder compartir. Siempre es lindo cuando uno tiene la posibilidad de ser usado por Dios, ¿no? Estamos aquí sin ser merecedores de usar esta plataforma. Saben que algunos piensan que este lugar es santificado. En realidad los santificados somos nosotros, ¿no? Y la iglesia somos las personas, no el edificio. Pero qué responsabilidad estar aquí para compartir solo lo que Dios quiere transmitir en esta mañana a todos nosotros. Así que un privilegio. ¿Cómo han pasado las fiestas? Bien, se los nota un poquito más gorditos algunos. Todavía siguen comiendo lo que sobró del 25, del 24, del 30. Vieron que cuando uno se junta en familia dice, bueno, vos traés la ensalada rusa, vos traés el pollo, y cada uno trae para 70, ¿no? Y cuando termina la fiesta, después hay una semana de comer todo lo que sobró. Así que, pero bueno, lindo tiempo compartido en familia. Muy bien, arrancamos un nuevo año, 2026. Y lindo pensar, porque cerramos el año pasado con un hermoso mensaje del libro de Isaías que predicó el pastor Adrián, ¿verdad? No, de Apocalipsis, ¿no? De Apocalipsis acerca de la iglesia de la Odisea, y qué lindo desafío para copiar a esa iglesia y aprender y mantenernos como iglesias fieles. Y quiero comenzar este año en el primer mensaje, gracias Adrián por permitirme tener el primer mensaje del año, también compartiendo acerca de otra iglesia, para poder observarla y poder aprender de ella características que podamos imitar como iglesia para poder causar el mismo impacto que esa iglesia causó allí en el comienzo de la historia del cristianismo. Ya necesito ponerme, ¿no?, las gafas. Saben que un error que cometemos la mayoría de los pastores, menos Adrián y yo, es que muchas veces los pastores nos comparamos con otros pastores, ¿no? Y entonces, no sé si han escuchado hablar muchas veces, es la iglesia del pastor tal, ¿no? La iglesia del pastor, la iglesia es de Dios, no es de ningún pastor. Y los pastores, no solemos tanto ahora, pero hace muchos años atrás solíamos tener reuniones de pastores donde se juntaban 20, 30, 40, 50 pastores y cada pastor, me acuerdo de un instituto bíblico en Palabra de Vida, los lunes se hacía eso y cada uno compartía lo que había hecho el fin de semana y claro, había que mostrar el número, ¿no? Se convirtieron en 2 millones de personas y la iglesia no tenía ninguno. Y es un error, porque la verdad que Dios nos hizo a cada uno en forma diferente. Al mismo tiempo es un error comparar iglesias con otras iglesias, porque todas tienen un contexto totalmente diferente y una idiosincrasia totalmente diferente. No es lo mismo el contexto de la iglesia aquí en San Miguel que la iglesia en Misiones o que la iglesia en Vicente López. Aunque el evangelio es el mismo, no podemos comparar, porque Dios hace la obra de acuerdo como Él quiere en cada lugar. Pero sí podemos compararnos con la primera iglesia gentil que comenzó allí en Hechos capítulo 11. Ustedes saben que el libro de los Hechos tiene la encomendación que el Señor hizo a los discípulos y también por ende a nosotros nos incluye, que dice allí en Hechos 1:8, no lo busques, yo se los leo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Allí en Hechos 1, antes de ascender al cielo el Señor con los discípulos, no eran solamente 12, había mucho más de 12 allí con Él, les dice, ustedes van a ser testigos, van a comenzar a llevar el Evangelio, primeramente en Jerusalén, en Judea, y encontramos en capítulo 2 a 7 del libro de Hechos todo ese enfoque de cómo el Evangelio llegó a Jerusalén y Judea por medio de la predicación. Después dice, en Samaria, Hechos capítulo 8, los samaritanos comenzaron a escuchar ese Evangelio que solo pensaban los judíos que era para ellos. Pero también el Señor dice, y hasta lo último de la tierra. Y en Hechos capítulo 10, en adelante, hasta hoy en día, ese Evangelio se expandió por toda la tierra, por todo el mundo. En capítulo 8 de Hechos, después de la muerte de Esteban, vamos a ver que comienza la persecución para los cristianos. Y es interesante porque
si uno estudia un poquito la historia del cristianismo, algo que sucede generalmente en la mayoría de las iglesias es esa palabrita que se llama comodidad. ¿No? Estamos bien, llegamos a cierto número, llegamos a cierto presupuesto, estamos bien, no toquemos nada. Y en realidad Dios no pensó en la iglesia para que esté cómoda, sino que Dios pensó en la iglesia para que se incomode y salga al mundo a compartir el mensaje del amor que Dios tiene para cada persona. Y en Hechos 8 comienza la persecución y generalmente cuando uno es perseguido lo que hace es esconderse. Sin embargo, estos cristianos que salieron de Hechos capítulo 8 por ser perseguidos comenzaron mientras iban a compartir el mensaje del Evangelio, mientras iban caminando y buscando un nuevo lugar para vivir. Y llegaron algunos a Antioquía, una ciudad llena de gentiles. ¿Qué es un gentil? Es aquel que no era judío, hoy podríamos decir un incrédulo. Y dice que llegaron allí y comenzaron a hablar algunos de esa ciudad. Y vamos a ver hoy lo que pasó ahí en Hechos capítulo 11. Pero vamos a observar, o quiero que observemos juntos, la iglesia de Antioquía. La primera iglesia comenzó en Hechos capítulo 2 en Jerusalén, la iglesia de Jerusalén. Después de la predicación de Pedro, dice que algunos se compungieron y dice, ¿qué tenemos que hacer? Y dice allí Hechos 2 que más de 3.000 personas aceptaron o se arrepintieron, se convirtieron y se agregaron a la iglesia. Imagínense si pasara eso hoy, ¿no? 3.000 personas. Pero aquí en Antioquía muchos respondieron, no nos dan un número exacto, pero muchos respondieron al Evangelio. Y podríamos observar a la iglesia de Antioquía como una iglesia en desarrollo. Esa palabra la hemos escuchado muchas veces en los noticieros cuando hablan de economía, ¿no? Desarrollo. ¿Qué es? ¿Un país en desarrollo o un país subdesarrollado? Bueno, generalmente escuchamos de Argentina, que es un país subdesarrollado. Pero hay una definición allí que pueden ver. La palabra desarrollo se usa especialmente en temas económicos para describir una evolución progresiva de una economía hacia mejores niveles de vida. Es decir, un país que va en desarrollo es un país que tiene una economía estable, en donde la gente puede trabajar, donde el dinero siempre vale lo mismo, donde puede ahorrar, donde puede progresar, donde puede mejorar su calidad de vida. Y un país o una economía subdesarrollada es que no alcanza determinados niveles. Por eso Argentina es considerada de esa manera. Pero la iglesia de Antioquía fue una iglesia en desarrollo. Una iglesia que comenzó a recibir el mensaje del Evangelio y de ahí comenzó a desarrollarse y crecer y cumplir el plan que Dios tenía preparado para ellos. Y quiero que en esta mañana podamos observar juntos 5 características de la iglesia de Antioquía que podemos imitar, que podemos tomarlas para ponerlas en práctica nosotros aquí en San Miguel y para poder transformar la iglesia en San Miguel en una iglesia en desarrollo, en una iglesia que va desarrollándose para conseguir mejores niveles de vida, no en lo material, que eso depende de Dios, sino para que la iglesia en San Miguel sea una iglesia fuerte en doctrina, fuerte en comunicar el mensaje del Evangelio, fuerte en mantener la comunión con Dios y unos con otros, fuertes en crecer fielmente aferrados a la palabra de Dios. Así que vamos a hacer que Flor lea el primer pasaje. Vamos a ir desarrollando Hechos capítulo 11, del versículo 19 en adelante, pero vamos a leer ahora Hechos 11, 19 al 23. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Gracias, Flor. Dice aquí que en medio de la persecución ellos salieron hablando del Evangelio a otros. Y la primera característica que esta iglesia tiene y que nos puede ayudar a nosotros y animar a copiar es que ellos
comunicaron el Evangelio con poder. Lo primero que hicieron fue comunicar el Evangelio con poder. Dice que ellos comenzaron a llegar a Antioquía y entonces se reunieron con el pastor y los diáconos de Antioquía y armaron el ministerio de evangelismo. Y dedicaron semanas y horas a preparar un ministerio de evangelismo. No hicieron eso. Dice que allí se juntaron los pastores y los diáconos y todos los líderes de la iglesia y comenzaron a diagramar qué eventos o actividades la iglesia podía hacer, como campañas evangelísticas, como musicales y como... No hicieron eso. Ahora, eso no está mal. Es lindo poder tener en mente y programar oportunidades a través de actividades para llevar el evangelio a otros. Pero dice aquí que ellos lo hicieron de dos maneras. En primer lugar, hablaron. La palabra hablar tiene la idea de conversar, o como decimos nosotros, charlar, ¿no? Esa palabra, cuando uno la dice allí entre los hispanos, ¿qué es charlar? Hablar. Y esa es la idea, que las personas mientras iban caminando seguramente por esos caminos de tierra para llegar hasta Antioquía, se encontraban con alguien en el camino y comenzaban a hablar del mensaje de salvación que Dios tenía para ellos. Pero también dice que anunciaron. Ellos no solamente hablaron, sino que también lo anunciaron, y la palabra anunciar tiene que ver con esa idea de anunciar o predicar las buenas nuevas, como un heraldo. Y qué lindo que es poder tener en mente que ese es el plan que Dios ideó para nosotros. Saben, muchas veces he encontrado con un montón de personas que invitan a amigos o a familiares a la iglesia que aún no conocen al Señor. Y es lindo que lo hagan. Cuando llegan a la iglesia termina la predicación y entonces se acercan al pastor y muchas veces me dijeron: pastor, ¿puede ir a hablar con ellos? Sí, yo no tengo problema, me encanta poder hablar con personas acerca del Evangelio, pero Dios nos dio la responsabilidad a cada uno de nosotros de hablar. Y debemos ser sabios en aprovechar cada oportunidad que Dios pone cada día en nuestras vidas. ¿Cuántas veces estamos allí en el supermercado, en la fila de la caja, ¿no? Y en estas fechas que pasaron, la fila era prolongada, ¿no? Si fuera una Carrefour aquí a la Ruta 8, la fila a veces da la góndola así atrás, donde están los jabones y todo, y tenés 35, 40 minutos de espera, y mientras uno está allí en la fila puede compartir. Viste que la gente te pregunta: esto no puede ser, qué bárbaro, ¿por qué no ponen más cajeros esta gente, no? Y después otro te dice: con la miseria que le pagan, ¿qué van a poner? Y uno está ahí quejándose con la gente cuando uno podría aprovechar la oportunidad de decir: pero ¿sabe qué? Lo lindo es que podemos pensar en que Dios tiene un plan para usted y para mí. ¿Ya ha escuchado alguna vez del amor de Dios en su vida? Y comenzar a hablar del Evangelio. Ya casi no se va al banco, ¿no? Pero cuando uno tiene que ir al banco, también, allí hay oportunidades de hablar del Evangelio. Cuando uno está en el colectivo, ¿no? Si sos como la mayoría, cuando subimos al colectivo y no está lleno, uno elige el asiento donde pueda sentarse donde no hay nadie, ¿no? Solo. Generalmente no nos sentamos en el de dos, porque sabemos que alguien se va a sentar al lado nuestro. A mí me encanta sentarme en el de dos, porque cuando alguien se sienta al lado, tenés la oportunidad de, quizás tenés un folletito o algo y decirle: ¿le puedo regalar esto? Está ahí, lo dejás pasar al lado de la ventanilla que no se escape, ¿no? Y allí está. Hablas con él durante todo el trayecto del viaje, si quiere, se acepta, no lo obligás, ¿no? Pero qué lindo que ellos hicieron eso. Y alguno puede pensar: bueno, pero pastor, yo no tengo el conocimiento para hablar. Sabe que me cuesta, no conozco los versículos, no conozco el camino de Romanos para hablarle a la gente, de Romanos 1, después Romanos 3, después Romanos 6, después Romanos 5, después Romanos 10. No, ¿sabes? No importa. ¿Te acordás la historia de Jesús con el Gadareno? De Marcos capítulo 5. Ese hombre que había estado endemoniado durante mucho tiempo y Dios lo liberó de ese demonio y él estuvo en sus cabales y sentados. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo al Gadareno que haga cuando quería ir con Jesús? Vete a tu casa y a los tuyos y aprende un plan de evangelismo de 3 semanas. No, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho en tu vida desde el día en que entendiste la necesidad de que Jesús sea tu Salvador? Eso es suficiente para compartir.
No hay problema si no sabes los versículos, dónde están. Es bueno que los puedas aprender para poder conocerlos. Pero podés compartirles acerca de lo que vos eras, lo que entendiste que Jesús hizo por vos en la cruz y lo que Jesús y Dios hicieron ahora en tu vida. Y eso es lo que estas personas hicieron. Pero saben, aquí dice que no solamente fue necesario anunciar, sino que también es necesario la intervención de Dios para que haya conversión. Porque dice el versículo 23 que la gracia de Dios estaba con ellos, y el versículo 21 dice, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y es importante entender esto respecto al Evangelio, porque muchas veces hay un mal concepto de muchas personas o de muchas iglesias que confunden a la gente cuando les dicen, si levantás la mano, Dios te va a salvar. Y la Biblia no dice que tenés que levantar la mano. O si haces determinada oración, Dios te va a salvar. La Biblia no dice que tenés que orar. O esa frase que muchas veces decimos, ¿recibiste a Cristo? Pueden confundir. Lo que la Biblia dice que necesitamos hacer o que lo que es necesario que la persona haga es que crea y se convierta. Creer es que debe entender que Dios lo considera un pecador y que ese pecado lo separa de Dios. Y como consecuencia está bajo la ira y la condenación eterna de Dios en su vida. Pero Jesús en la cruz fue el medio que Dios usó, o la propiciación, o lo que Jesús hizo fue el pago que el pecador debía pagar por su pecado. Y murió en la cruz y fue sepultado y resucitó. Y él debe creer por fe en que Jesús puede salvarlo. Y debe convertirse. ¿Qué significa la palabra convertir? Es cambiar de rumbo. Si entiende que es pecador caminando hacia este lugar y se da cuenta que va al infierno, la conversión es que ahora voy a la cruz y comienzo a vivir en base a la fe que puse en Jesús. Y por supuesto, Romanos dice que la persona debe confesar con su boca, ¿no? Que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús le levantó de los muertos, serás salvo. Y para la conversión debe haber fe más arrepentimiento. Y eso es una obra de Dios. No podemos nosotros salvar a nadie. Solo podemos comunicar el mensaje del Evangelio. Y para eso debemos ser conscientes que necesitamos que la gracia de Dios intervenga en esa situación. Por eso siempre tenemos que estar dispuestos para comunicar y orando para que la gracia de Dios, como lo hizo con nosotros, pueda convencer al pecador. A veces los pastores hacemos tanto énfasis en alejarnos del mundo, que es importante alejarse de las costumbres y del sistema de este mundo pecaminoso. Pero hacemos tanto énfasis en que nos alejemos del mundo que al final terminamos alejándonos de las personas sin hablarles de Cristo. A veces ni siquiera participamos en alguna actividad con algunos familiares o amigos porque pensamos, no, ellos son incrédulos, yo voy ahí. Por supuesto, no tenés que hacer lo que ellos hacen, pero tenés que estar allí para hablar y ser luz de lo que Dios hizo en tu vida. Y esta iglesia, como primera característica, comunicó el Evangelio con poder. Saben, nosotros no podemos agregar ni una sola persona a la iglesia, pero Dios sí. Y si miramos para atrás en 2025, ¿cuántos aquí en esta mañana están aquí y fueron salvos el año pasado? Mantengan la mano arriba. Ellos son la obra de Dios. Ustedes son la obra de Dios aquí. Y eso es la gracia de Dios. Y queremos que el Señor este año siga agregando y que tengamos problemas con las sillas para que no haya espacio. Sí. Y para eso necesitamos, como iglesia, comunicar el Evangelio con poder. Mientras vamos, hablamos. Mientras vamos, compartimos acerca de lo que Dios hizo en nuestras vidas. La segunda característica está en versículos 22 a 26, de Hechos 11. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía.
Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso a buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Excelente. La segunda característica de esta iglesia es la condición espiritual de sus líderes. Y cuando hablo de líderes, aquí no hablo solamente de los pastores, sino de aquellos que comenzaron a trabajar y a servir dentro de la iglesia de Antioquía. Este punto lo vamos a pasar medio rápido porque es para otro mensaje, ¿no? Tengo otra predicación exclusivamente de este punto, pero fíjense que el impacto que causó la predicación de los hermanos que comenzaron aquí en Antioquía a congregarse fue tal grande el impacto que las noticias llegaron a 500 kilómetros. De Antioquía a Jerusalén había 500 kilómetros. Ahora, hoy en día 500 kilómetros es como ir de aquí a Mar del Plata. Uno puede tomar un avión y en 45 minutos o 37 minutos está allí en Mar del Plata. Entonces o uno puede subir a un auto, dependiendo de la cantidad de multas que querés tener en el trayecto de la ruta, podés llegar en 3, 4 o 6 horas, ¿no? Dependiendo de lo que... Pero en este momento, en esta época, había que caminar. O sea que 500 kilómetros podían ser semanas de caminar. Pero llegaron las noticias. Y en Jerusalén dijeron, donde estaban allí los apóstoles, dijeron, hey, ¿qué pasó en Antioquía? Algo está pasando, hay una revolución. Y dice que entonces enviaron a algunos hombres allí para ver qué estaba pasando. Una iglesia que recién comienza necesitaba el apoyo de algunos que tengan un poquito más de crecimiento. Pero podemos ver aquí la característica de los hombres que Dios envió o que la iglesia de Jerusalén envió allí. Dice que estos hombres se podían considerar hombres de entusiasmo, porque dice que allí llegó Bernabé y cuando llegó vio la gracia de Dios y se regocijó. ¿Saben? La mayoría de los hombres cuando serían mandados a un lugar así, llegarían al lugar de la iglesia de San Miguel y decimos, a ver, uy, qué mal que están haciendo las cosas acá. Estas sillas están mal acomodadas, acá falta un poquito de pintura, esta decoración me parece que hay que cambiarla. La ropa que están usando no sirve. Sin embargo, Bernabé no hizo eso. No fue allí para criticar o para ver las cosas malas. Dice que cuando llegó, se regocijó. Entró allí a la iglesia de Antioquía y dijo, ¡wow! ¡Qué bueno lo que Dios está haciendo aquí! También podemos observar su exhortación. Otra palabra que generalmente solo usamos en la mitad de su significado, ¿no? Hay algunos que dicen, yo tengo el don de exhortación. Y me gusta preguntarles cuando me dicen eso, ¿por qué tenés el don de exhortación? No, porque cuando un hermano está mal, yo voy y lo reto. Yo sé cómo darle, ¿no? Agarro la Biblia y la exhortación es con la Biblia cerrada. ¡Pah! ¡Pah! Bueno, esa es una parte del don de exhortación. O esa es una parte del significado de exhortación, de llamar la atención. La palabra de exhortación también tiene la idea de consolar, de animar, de infundir aliento. Esa parte la olvidamos. Y llegó Bernabé aquí, y por supuesto su nombre tiene que ver con esto, porque era alguien que tenía esa característica. Dice que exhortó, animó y alentó a todos a que permaneciesen fieles al Señor. ¿No? Y qué lindo que es en la iglesia tener personas así, que nos estén animando y decir, vamos, ¿cómo estás, hermano? Vamos esta semana, espero verte el próximo domingo. Solo a veces nos vienen a hablar cuando faltamos, ¿no? ¿Qué te pasó? Faltaste. ¿No? Me acuerdo hace muchos años, teníamos una hermana en la iglesia, y una hermana con un corazón de esos, ¿no? Y preocupada por todos los hermanos, pero ella le costaba, ¿no? Expresar, era una persona muy efusiva, y a veces decía las cosas de una manera así como era ella, ¿no? Vamos a decir así, no como algo despectivo, sino era media bruta, ¿no? Y entonces había un hermano que había estado bajo disciplina y se restauró, y después de un tiempo comenzó a venir a la iglesia, y cuando llegó a la iglesia, me acuerdo el primer día, después de que todos estuvimos orando por él, por meses y meses y meses, cuando ella lo recibe, claro, tenía tanto gozo, que cuando lo recibió le dice,
al fin viniste apartado. Pero ella lo que quiso expresar es, qué bueno que viniste. La palabra apartado estuvo de más. Pero la expresión fue linda, ¿no? Pero a veces tenemos que tener esa preparación o ese deseo de animar a otros, y cuidado cómo lo animamos, ¿no? También podemos ver el ejemplo de estos líderes. Dice allí en versículo 24 que Bernabé era un varón bueno, un varón lleno del Espíritu Santo y de fe. Eso nos habla de su carácter, un hombre bueno. Nos habla de su control, un hombre lleno del Espíritu Santo. Y nos habla de la convicción que él tenía, lleno de fe, de confianza en Dios. También podemos observar la condición en estos líderes en cuanto a su enfoque. ¿Y cuán importante es esto? Ellos, dice allí en versículo 23, exhortaron para que sean fieles y para que la gente aprendiera más de la palabra de Dios. Un enfoque bien equilibrado entre animar y enseñar, animar y enseñar. También vemos que fue lindo observar la condición de trabajo en equipo. Los hombres somos de por sí egoístas. Nos gusta, ¿no?, el yo, y ya de chiquititos, ¿no? Allí vemos algunos bebés y van a ir creciendo y a medida que crezcan van a empezar a agarrar algo y cuando alguien se los quiera sacar ellos van a decir mío. ¿Les ha pasado con sus hijos? ¿Ustedes le enseñaron a decir mío? No, es algo innato en nosotros. Y cuando vamos creciendo, el mío lo reemplazamos como yo. Yo, ¿no? Yo. Y no sé si te ha pasado que a veces estás en una conversación y estás hablando con alguien y querés meter algún bocadillo y la persona no para de hablar, de sí, yo, y llega al final del día y... Porque somos así. Pero aquí dice que Bernabé llegó, vio que había mucho trabajo y él podía haber dicho, esta es mi oportunidad, acá soy el líder, me pongo, me van a reconocer, me voy a hacer famoso, Bernabé, el capo de Antioquía. Sin embargo, dice que él, como vio que había trabajo, en versículo 25, fue a buscar a Pablo. En este caso, Saulo, después cambió su nombre. Y hasta Hechos capítulo 13, vamos a encontrar que 14 la Biblia dice Bernabé y Saulo. Y a partir del capítulo 15 comienzan Pablo y Bernabé. Y no le importó, porque él entendió que para que la iglesia crezca se necesitaba un trabajo en equipo. La iglesia no somos individuos, somos un equipo. Y necesitamos que todos trabajemos hombro con hombro, a la par, porque es la manera en que la iglesia va a crecer. Y en último lugar podemos observar de estos líderes su enseñanza. Ellos dicen que se congregaron allí todo un año y enseñaron a mucha gente. ¿Saben? Cuando la iglesia tiene esta clase de líderes, y acuérdense que aquí no hablamos de pastores solamente, de aquellos que participan tomando responsabilidades en cualquier área de la iglesia, limpiando, acomodando, enseñando a los niños, preparando el refrigerio, manejando el equipo de sonido, manejando la lista de la iglesia, dirigiendo un inductivo, dirigiendo la reunión de oración, cualquier área de servicio, necesitamos ser líderes con la condición espiritual que tenían estos líderes. Imagínense una iglesia creciendo por tener líderes que tengan entusiasmo, que sean animadores, que sean un ejemplo, que estén bien enfocados, que trabajen en equipo y que estén dispuestos a enseñar la palabra. Es imposible que esa iglesia no crezca. Y deberíamos imitar, entonces, esta característica. La primera característica fue que comunicaron el Evangelio con poder. La segunda característica fue la condición espiritual de esos líderes. Hechos capítulo 11, 22 a 26 y 13:1, la tercera característica. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía.
Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Excelente, gracias. La tercera característica es que crecieron por medio de la enseñanza de la palabra de Dios. Ellos crecieron. Llegaron aquí Bernabé y Pablo y Saulo y dijeron, bueno, a ver, voy a nombrar alguna serie de actividades que generalmente hacemos las iglesias, ¿no? Pero ellos podían haber pensado y decir, bueno, vamos a organizar una escuela dominical. Elegimos los temas, lo dividimos en 54 semanas, elegimos a los maestros. No hicieron eso. Ellos llegaron y dijeron, bueno, acá necesitamos un instituto bíblico, un seminario, y podemos preparar algo como un ciclo básico de materias básicas y después podemos ir agregando niveles para poder darle más enseñanza, y entonces enseñamos todas las doctrinas, desde hermenéutica, soteriología, martirología, antropología, angiología, cristología, y no hicieron eso. Ellos podrían haber pensado, bueno, vamos a organizar, necesitamos ministerios. Entonces, a ver, ¿qué tenemos? Tenemos niños, matrimonios, jóvenes mayores, jóvenes menores, tenemos muchachos de antes o personas de 60 para arriba. No, tampoco hicieron eso. Y no está mal tener eso. Y es lindo que las iglesias puedan tenerlo. Pero ¿saben cuál es el peligro? Que cuando una iglesia se vuelve eventista, no adventista, una iglesia se transforma en depender de eventos, muchas veces los eventos o las actividades pueden llegar a ser más importantes que la gente. Esto está grabado, voy a tratar de decir lo menos evidente posible. Pero, ¿saben? En una de mis experiencias participé y vi organización de determinados eventos en donde la enseñanza de la palabra, o sea, el evento era realmente importante, había mucha gente participando, pero solo se dedicaban 15 minutos para la enseñanza. No, porque si no, no vamos a poder comer, si no, las actividades. Y yo digo, pero perdón, ¿cuál es el propósito? ¿Comer o que tengamos a este grupo para poder aprender de la palabra? Y entonces, el peligro de tener demasiados programas o actividades que son buenos y es necesario tenerlos en la iglesia, el peligro es que el evento o el programa se transforme más importante que la gente. Y el evento o el programa debe ser el medio por el cual podemos llegar a edificar a las personas por medio de la enseñanza de la palabra. Por eso aquí vemos que Bernabé y Saulo, cuando llegaron allí, se dieron cuenta de la necesidad de que estos hermanos que recién comenzaron a crecer en la vida cristiana aprendieran acerca de lo que Jesús había enseñado. Y por eso necesitamos darle a la palabra quizás uno de los momentos más importantes. Todo es importante. Cuando cantamos en el culto es importante cantar porque alabamos a Dios. Cuando ofrendamos en el culto es importante la ofrenda porque le estamos dando a Dios un poquito de lo mucho que Él nos da día a día. Cuando compartimos en comunión los hermanos, es importante ese tiempo de comunión porque estamos ministrándonos unos a otros y animándonos unos a otros. Pero la enseñanza de la palabra tiene que estar y tiene que haber tiempo para que la palabra pueda ser presentada. Siempre hago una comparación, ¿no? Y algunos me discuten y me dicen, no, bueno, pero en el cine la película tiene movimientos y demás, pero ¿a cuánto nos gusta de aquí mirar películas? A mí me encanta mirar películas, ¿no? Es lindo. Vamos al cine, ahora tenemos Netflix o las plataformas, ¿no? Disney, HBO. Antes comprábamos o alquilábamos los videocassettes. Uy, qué viejo que es eso, ¿no? Pero uno mira películas y ¿cuánto dura promedio una película? 1:30. Esas son de las más feitas, las más cortas. La mayoría de las películas son 1:50 a 2:20. Y algunas, como Oppenheimer, 3 horas. ¿No? Y uno se pone a mirar la película y está allí 3 horas y no escucho a nadie quejarse porque está 3 horas mirando una película. Pero cuando el pastor predicó 1:05, yo, no, el pastor se fue 1:05. ¿No? A veces menos, cuando el pastor predicó 45, el pastor predicó 45. Allí en Estados Unidos me daban 35 minutos para predicar. Yo digo, bueno, tengo que cortar el mensaje a la mitad, no llego. Es importante, dice aquí, que estos hermanos
se dedicaron a enseñar la palabra. Y saben, el resultado de enseñar la palabra fue maravilloso. Miren, allí, creo que lo van a poner, ellos enseñaron, se dedicaron a enseñar las Escrituras y hubo dos resultados. El primer resultado de la enseñanza es que estos hermanos que se nombran como el gran número, como la gran multitud o como mucha gente, en versículos 21, 24, 26, ahora se transformaron en discípulos. Cuando llegaron a la iglesia eran una multitud, mucha gente, pero ahora después de la enseñanza de un año de Pablo y Bernabé, mucha gente se transformaron en discípulos, y la palabra discípulo significa un seguidor de su maestro. Y ese es el propósito de Dios a través de la gran comisión para nosotros como iglesia. ¿Se acuerdan allí en Mateo capítulo 28? Dice, id por todo el mundo y haced discípulos. Esa es la tarea que Dios te encargó a vos y a mí, hacer discípulos. Tendríamos que, el día que el Señor nos lleve a su presencia, poder estar allí frente al Señor y decirle al Señor, Señor, gracias porque me permitiste hacer un discípulo. Allí está. Y un discípulo es alguien que aprendió de vos y va a seguir lo que vos le enseñaste. Pero también dice allí en capítulo 13 que muchos se transformaron en profetas y maestros. Hoy no necesitamos más profetas, en esa época fue necesario. Pero algunos, sin conocer la palabra, después de aprender, se transformaron en maestros. Y ese es el propósito también en la iglesia. Quizás te convertiste el año pasado y ahora estás aprendiendo acerca de la Biblia y sabés qué lindo va a ser verte dentro del transcurso de este 2026 que comiences a enseñar a otro, porque vas a transformarte en un maestro. Y un maestro va a aprender hasta que el Señor venga. Nunca dejamos de aprender. Ni Adrián ni yo dejamos de estudiar la palabra, porque aunque hayamos estudiado en el Instituto Bíblico y hayamos tomado cursos y seminarios, siempre tenemos que seguir aprendiendo. Y ser un maestro no significa que tomaste un curso de 3 meses y ya está. No, toda la vida necesitas aprender. Pero el segundo resultado maravilloso de la enseñanza fue que la iglesia creció. Creció. En primer lugar, creció en número. Dice el versículo 24, y una gran multitud fue agregada. El enseñar la palabra hizo que la iglesia crezca en número. Ahora, no buscaron a la gente para hacer número. Dios agregó a la gente. Pero también dice que crecieron en testimonio, versículo 26, y se les llamó cristianos por primera vez. Allí comenzó el uso de la palabra cristianos. Ahora, esa palabra cristianos, dicen algunos comentaristas que puede ser usada en 2 sentidos. Como un término despectivo, como diciendo estos cristianos, ¿no? Alguna vez alguien te habrá dicho eso, vos sos cristiano. Pero también puede haber sido usada como un término de descripción, porque la palabra cristiano significa seguidores de Cristo. Y mucha gente, al observar a estos hermanos crecer, hizo que se dieran cuenta que ellos ahora eran seguidores de Cristo. Cristo podía ser visto a través de sus vidas. Y qué lindo que alguien te pueda llamar cristiano, no porque vos les digas que sos cristiano, sino porque puede ver a Cristo a través de tu vida. Y su testimonio entonces fue afectado. Pero también ellos crecieron en la formación de nuevos líderes. Fíjense el versículo 1 y 2 del capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, Lucio, Manahem, junto con Saulo. Y estos ministrándose al Señor. ¿Se acuerdan? Allí al principio solo estaba Bernabé. Fue a buscar a Pablo. Y ahora comienza a nombrar un montón de personas. Qué lindo que es eso. Qué lindo que es cuando una iglesia crece y personas comienzan a participar. Y qué lindo que es ver que hay muchos que comienzan a ser de bendición para otros a través de enseñar la palabra. Ojalá que la iglesia en San Miguel pueda ser una iglesia que crezca y podamos mirar a fin de este año, de 2026, y muchos de los que están aquí se hayan transformado en maestros. Seguramente en marzo va a haber muchas necesidades, cuando hoy comentaba el pastor Adrián, que arranque otra vez la rueda de ministerios.
¿no? Dios está agregando familias, Dios está agregando niños, entonces va a haber necesidad para ser maestros de niños, va a haber necesidad para que personas puedan participar del inductivo, va a haber necesidad para que personas puedan compartir tiempo en la reunión de las damas, en la reunión de los varones, en la reunión de matrimonios, en la reunión de jóvenes. Siempre hay necesidad en la iglesia y qué lindo que muchos de los que están aquí hoy puedan ser parte de eso por el crecimiento que produzca la enseñanza de la palabra de Dios. La cuarta necesidad, estas dos son más cortas, no se preocupen, está en versículos 27 al 30 del capítulo 11. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. La cuarta característica es que compartieron para las necesidades de otros. Y aquí cuando habla de compartir, habla de lo económico. Dice que un profeta, trajo la noticia de que iba a haber una gran hambre y una gran necesidad, y personas iban a ser afectadas por esa necesidad. Y me encanta que el versículo 29 no dice que Bernabé y Pablo le propusieron a la iglesia levantar una ofrenda. No, sino que los discípulos, estos que ahora comenzaron a crecer, esa muchedumbre que ahora se transformó en discípulo, de su corazón salió la propuesta de decir, tenemos que hacer algo. Y entonces estuvieron dispuestos a ofrendar para suplir las necesidades de otros. Y saben, eso es lindo porque seguramente deben haber escuchado lo que había pasado tiempo atrás en la iglesia de Jerusalén, cuando por la persecución mucha gente estaba pasando necesidad y estaban siendo presos y estaban perdiendo todos sus bienes, y la iglesia de Jerusalén tenía personas que vendían sus propiedades y traían lo que vendían a los pies de los apóstoles. Y dice que con eso se cubrían las necesidades, y qué lindo que 2 veces se repite en Hechos 2 y en Hechos 4 que con la actitud de los hermanos de la iglesia no había nadie que tuviera necesidad. Y qué lindo que podemos observar que esta iglesia, con un poquito de conocimiento, que recién comenzó, entendió la importancia de ser parte a través de sus ofrendas. Y saben, hermanos, la ofrenda es algo que nos duele hablar, ¿no? Es como cuando uno va al médico, y uno va al médico para hacer un chequeo, ¿no? Y a veces va para hacer un chequeo, a veces va porque le duele algo. Y entonces el médico te acuesta en la camilla y empieza a tocar, ¿no? ¿Duele acá? No. ¿Duele acá? No. ¿Duele acá? ¡Ay, sí! Entonces, cuando duele, puede ser por 2 razones. O porque allí hay algo que está mal, o porque el médico apretó demasiado. Y cuando hablamos de la ofrenda es como el médico, ¿no? A veces los pastores apretamos demasiado y duele, pero a veces cuando hablamos de la ofrenda duele porque quizás el Señor está tocando tu corazón en un área que se necesita corregir. Y saben, la ofrenda es una responsabilidad que tenemos por ser parte de la iglesia. Por supuesto que ha habido desastres hechos por otros tipos de iglesias y denominaciones en cuanto al dinero. He conocido casos en donde a una persona se le ha pedido el recibo de sueldo, una locura. Dios no pide eso. La ofrenda es un tema de mi relación con Dios, es un tema privado entre Dios y yo. Cuando el Señor enseña acerca de las limosnas en Mateo, dice, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Pero la Biblia nos enseña que como cuerpo de Cristo somos responsables en ese área. Y algún día compartiré con ustedes una predicación que tengo sobre ofrendar, ¿no? Pero lo que sí dice aquí es que estos hermanos, a pesar de no tener mucho crecimiento, estuvieron dispuestos a compartir. Y hermanos, como iglesia, necesitamos ser responsables en ese área. El edificio tiene necesidades, hay que mantenerlo. El pastor tiene que comer, tiene que poder estar tranquilo, como enseña la Biblia, para poder ministrarnos y preparar. Y todo eso tiene que ser responsabilidad nuestra como iglesia. Y la iglesia de Antioquía, una iglesia que apenas comenzó, nos enseña que fueron responsables en compartir a través de sus ofrendas para las necesidades. Y la última característica de esta iglesia
Repasamos las primeras: comunicaron el Evangelio con poder, condición espiritual de sus líderes, crecieron por medio de la enseñanza, compartieron a través de la ofrenda, y la última está en Hechos capítulo 13, versículos 1 a 3, que ya lo hizo Flor, pero lo va a volver a leer. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. La última característica es que ellos, la palabra debería ser enviaron, pero para que pegue con la C, porque fueron todas con C, comisionaron, que es el mismo significado, ¿no? Comisionaron a algunos a la obra misionera. Esta iglesia, que recién comenzó, ya entendió la importancia de la obra misionera. Y ellos estuvieron dispuestos a enviar a personas a la obra misionera. Ahora, ¿qué es la obra misionera? A veces pensamos que la obra misionera solamente se trata del que está trabajando en la ventana 2040, allí en el Oriente, ¿no? En Libia, Pakistán, Asiria, con los musulmanes. No, la obra misionera puede ser alguien que está trabajando en el interior del país. La obra misionera puede ser alguien que está dispuesto a llevar el Evangelio para establecer una misión en Salta, en la Patagonia, en Uruguay, en la selva del Amazonas, quizás aquí, en Villa de Mayo, en Adolfo Surdó, lo que sea. Pero muchas veces como iglesia olvidamos la importancia de la obra misionera. Quizás el Señor de aquí levante a algunos en el futuro con el deseo en el corazón de salir a ministrar. ¿Y cuán dispuestos como iglesia estaríamos para enviar a esa persona? Y enviar no significa decir, bueno, que te vaya bien, chao, Dios te bendiga. Ellos dicen aquí que comisionaron a algunos, y fíjense lo interesante, Dios no llamó a cualquiera. Cuando el Espíritu Santo les dice, estaban orando y les dice, bueno, quiero que me aparten a Pablo y a Bernabé. ¿Cómo? Imagínense si el Señor, no nos va a hablar así como en este momento, pero si el Señor de alguna manera toca el corazón de Adrián y de Emma para salir a la obra misionera, ¿estarían dispuestos como iglesia a soltarlo? Algunos dirán, sí, que se vayan. No. Dios eligió a las dos personas quizás más claves de la iglesia de Antioquía. Y ellos podrían haber dicho, no, Espíritu Santo, pará. Mirá, acá tenés a Manael, acá tenés a este muchacho, llévate a él. No, sin embargo, ellos estuvieron dispuestos. Y saben, lo lindo es que como iglesia deberíamos estar dispuestos y orando de que si Dios levanta a alguien de aquí para ser enviado a la obra misionera, como iglesia podamos ser parte de eso. Saben que esta iglesia es consecuencia de la obra misionera de alguien. Aquí hay una persona que vivía a miles de kilómetros, corregime Adrián si me equivoco, pero un misionero estuvo dispuesto a dejar su país, su familia y venir a Argentina sin conocer bien las costumbres y hablar un castellano bastante mal, con su familia, con sus hijos chiquitos, y estuvo dispuesto a instalarse aquí y comenzar para que hoy esto sea una iglesia. Y Dios después le llevó otra vez a otro lado, pero ¿por qué no? Dios podría levantar a alguien de aquí para que esta obra se extienda a través del trabajo, de lo que Dios puede hacer en la vida de personas. Y qué lindo sería si en el futuro alguien de aquí podría ser un misionero o una misionera. ¿No? Todos conocemos a Daniela. ¿No? Gracias a Dios que el Señor se la llevó. No. Me está viendo, es un chiste, Dani. Pero qué lindo ella, ¿cuántos años estuvo aquí? Y aún tiene en su corazón esta iglesia. Sirviendo, ¿cuántos de ustedes, damas, y también quizás varones, fueron ministrados por el servicio de ella? ¿No? Cuántas cosas lindas. Y esta iglesia también nos enseña que tenemos que estar dispuestos a comisionar o a enviar para la obra misionera. Como conclusión, todos y cada uno de estos principios o características son importantes y deben ser practicados para que produzca resultados.
¿Sabe? No podemos solamente comunicar y no hacer el resto. Si comunicamos el Evangelio, personas, por la gracia de Dios, van a entender la necesidad de poner su fe en Cristo y como consecuencia vamos a necesitar de líderes y de personas que sirvan para enseñarles a otros. Por eso deben crecer por medio de la enseñanza. Y para poder sostener y mantener todo ese proceso necesitamos ser responsables en ofrendar para mantener y sostener la obra de Dios en este lugar. Y tenemos que estar dispuestos a que si Dios levanta personas para salir a ministrar a otros lugares, como iglesia debemos enviarlos. De hecho, el nombre completo de la iglesia aquí en San Miguel, ¿cómo es? Iglesia Bautista Misionera de San Miguel Centro. ¿No? Entonces, somos una iglesia misionera y necesitamos enfocarnos también en eso. La iglesia de Antioquía fue una iglesia en desarrollo. Y el ánimo o el desafío para este 2026 es que la iglesia bautista misionera en San Miguel Centro pueda ser una iglesia en desarrollo. Una iglesia que vaya creciendo en forma progresiva para mejores niveles de crecimiento espiritual de cada uno de los que somos parte de la iglesia. Déjame dejarte algunas preguntas para terminar. ¿Estarías dispuesto a comunicar el Evangelio con poder a los perdidos? Acordate de cuando hablamos de comunicar, no hablamos de traer a alguien a la iglesia para que alguien le hable de Cristo. ¿Estarías dispuesto en el lugar donde Dios te puso como misionero o misionera, allí en la escuela, en el trabajo, en tu casa, en el supermercado, en donde sea? ¿Estás dispuesto a comunicar y a compartir el Evangelio con otros? Contá lo que Cristo hizo en tu vida. Decide a la persona, Dios te ama y no quiere que vayas al infierno y que Jesús murió en la cruz por ti. ¿Estarías dispuesto a seguir creciendo para transformarte en un discípulo y maestro por medio del aprendizaje de la palabra de Dios? ¿Estarías dispuesto a transformarte en un líder espiritual con entusiasmo, que anime a otros, que enseñe a otros, que trabaje en equipo? ¿Estás dispuesto a dar de lo que Dios te da para sostener el ministerio que Dios tiene aquí, en este lugar? ¿Estarías dispuesto a compartir parte de la visión de la obra misionera que tiene la iglesia? Es lindo orar por aquellos que están sirviendo en otro lugar. Hay muchos pastores, colegas, aquí tenemos muy cerquita a Leo trabajando en Bellavista, haciendo un trabajo arduo también allí en ese lugar. Y es lindo poder orar por él, orar por otros pastores que necesitan. Y ojalá que al mirar en la iglesia de Antioquía también nos desafíe a nosotros, así como la iglesia de la Odisea nos desafió a ser fieles, que la iglesia de Antioquía nos desafíe a nosotros en este 2026 a ser una iglesia en desarrollo, una iglesia que esté dispuesta a crecer. Que al llegar a diciembre, si Dios lo permite, de este año, podamos mirar para atrás y decir, hemos crecido, no solo de pancita, hemos crecido espiritualmente. Y para eso necesitamos entonces, y repito los últimos puntos, comunicar el Evangelio con poder. Tener una condición espiritual en los que están liderando, crecer por medio de la enseñanza de la palabra, compartir a través de las ofrendas y estar dispuestos a participar y enviar, si es necesario, a personas a la obra misionera. Ojalá que al aprender de la iglesia de Antioquía podamos ser desafiados a ser como ellos. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por poder mirar el ejemplo de esta iglesia, Señor. Y sabemos que aun cuando ellos comenzaron, la situación no fue fácil. Había persecución. El decir que uno era un cristiano podía traer como consecuencia ser encarcelado, o quizás la muerte, perder todos sus bienes. Hoy nosotros vivimos quizás en una manera diferente, con muchas comodidades, y muchas veces esas comodidades apartan nuestra visión o nuestro enfoque en lo que es importante. Y gracias por la iglesia que tú has establecido aquí, Señor. Gracias por la iglesia bautista misionera en San Miguel Centro. Y pedimos y rogamos que nos ayudes como iglesia
a poder enfocarnos en cumplir el propósito por el que tú la has puesto aquí. Que esta iglesia pueda ser una iglesia en desarrollo, que esta iglesia pueda ayudar a crecer a cada uno de los que somos parte, que esta iglesia pueda comunicar el Evangelio con poder, que esta iglesia pueda ser responsable a través de las ofrendas en sostener el ministerio que se levanta aquí, y que tú nos des oportunidad de poder llegar a la obra misionera a través del compartir tu palabra con otros. Gracias. Gracias por aprender de este ejemplo y que pueda ser de ánimo y desafío para nuestras vidas. En el nombre de Jesús te pedimos esto.